Bienvenidas y bienvenidos al evento Diálogo entre el análisis de datos y la ciencia política, organizado por la Dirección de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A continuación, doy pase a la directora de la especialidad para que dé inicio a este espacio. Bien, buenas tardes con todas y todos. Un agradecimiento a los panelistas, egresados de nuestra especialidad, egresadas de nuestra especialidad que trabajan justamente en el análisis de datos y que nos van a acompañar esta tarde para presentar su perspectiva a partir de lo que ellos han venido desarrollando en distintos espacios laborales. Yo creo que va a ser una conversación muy interesante y desafiante también. Tenemos el tema de la inteligencia artificial de por medio, que también seguro aparecerá por ahí. Y nada, simplemente agradecerle su presencia y en particular a nuestros panelistas, bueno, y a Pavel, que no está con nosotros, pero que se va a conectar con el Zoom. Por razones de fuerza mayor no puede estar presencialmente. Gracias. Gracias, Rosa. La agenda del evento de hoy se divide en dos partes. En principio, vamos a tener la exposición de nuestros invitados. Está Pavel Coronado Castellanos por Zoom, Marilia Cruz, Kiara Zamora y Alejandro Boico. Para abrir este espacio de conversación, doy pase al jefe del QLab, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Métodos Computacionales en Ciencias Sociales de la PUC, Pavel Coronado Castellanos. Él es doctor en Gobierno y Política y magíster en Economía por la Universidad de Maryland at College Park, magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y bachiller en Economía por la PUC. Buenas. ¿Se me escucha? Buenas tardes. ¿Se me escucha o...? Quiero confirmar si se me escucha. Sí, sí se te escucha, Pavel. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, primero de nada, muchas gracias por la invitación a la coordinadora, a la profesora Rosa, a Laisa, y muchas gracias a todos los presentes, a Claudia también por organizar, por colaborar en la organización de este evento. Y a todos los panelistas también, que los conozco, he tenido el gusto de conocerlos a los tres en los cursos, y a Marilia como profesora también. Bien, yo quiero hablar un poco de la experiencia, se me ha pedido hablar un poco de la experiencia en ciencia de datos y las aplicaciones o la importancia en ciencia política, la importancia actual en ciencia política. En el contexto, pues, de los requerimientos o de lo que se ha visto en la especialidad de ciencia política. Entonces, quiero dividir, como tengo 8 minutitos, rápidamente, voy a dividir mi presentación en estos 4 puntos. Un poquito hablar del contexto actual, luego hablar la experiencia desde el laboratorio, ¿no? Ya el laboratorio tiene cerca de 2 años, un poquito más de 2 años en realidad de funcionamiento. Y también a discutir un poco sobre los temas y los retos en la formación y en la investigación en ciencia política que presenta este nuevo contexto desafiante, ¿no? Del boom de ciencia de datos, ¿no? Del manejo de datos en general y en particular para las ciencias sociales. Y finalmente voy a dar algunas ideas, algunos comentarios sobre la formación y los retos que pueden haber para la carrera. En primer lugar, el contexto actual se podría caracterizar por dos cosas, ¿no? Hay nuevas tecnologías para procesar la información y hay una cantidad de información mucho mayor a la que se tenía en décadas pasadas disponible, ¿no? Esto ha generado que los requerimientos del mercado y los requerimientos en general no solo de las ciencias sociales, sino en realidad de muchas ramas, tengan un cambio, ¿no? En los requerimientos, el tipo de habilidades y herramientas que se requieren de los profesionales sea diferente, ¿no?
El cuadrito que estoy presentando es algo de la revista The Economist. Esto es lo que se predice para el 2026, qué carreras van a ser más demandadas y qué carreras van a demandarse menos, ¿no? Vemos aquí claramente que los analistas de datos y los científicos de datos son los que más van a ser, la demanda va a incrementarse. Aquellos que conozcan de inteligencia artificial y machine learning, también esa demanda va a incrementarse. Y esto, si bien este es un cuadro, digamos en general, ¿no?, de todas las profesiones, mi impresión es que, y como lo van a conversar seguramente los panelistas que ya lo están viviendo, esto, no solo se aplica para carreras ajenas a las ciencias sociales, sino también cada vez más a las ciencias sociales, ¿no? Entonces este es un contexto actual, ¿no? Una demanda creciente del uso de estas herramientas, de que profesionales, no solo los ingenieros, los computer scientists, sino también profesionales de las ciencias sociales, adquieran esas herramientas y las puedan manejar solventemente, ¿no? En ese contexto es que en el año 2020, ¿no?, la decana, la profesora Patricia Ruiz Bravos, decide impulsar el QLAB, ¿no?, justamente para apuntalar estas herramientas en la formación de los estudiantes de ciencias sociales, ¿no? Para eso se han desarrollado talleres introductorios, los hacemos cada semestre en programación, cursos de verano, todos los veranos hay un curso donde se becan a chicos de la especialidad. También tenemos un programa de prácticas de investigación, desarrollamos y disponibilizamos bases de datos para los alumnos, y también tenemos una diplomatura donde pueden ir los egresados, ¿no? También tenemos facilidades, medias becas para los egresados recientes, ¿no? QLab también desarrolla investigación, ¿no?, haciendo uso de estas herramientas nuevas, ¿no? En particular estamos desarrollando un algoritmo que prediga corrupción en gobiernos locales, y es con Random Forest y con árboles busteados, y un proyecto de estimación de cultivos agrícolas en la libertad con imágenes satelitales y redes convolutivas, ¿no? Esas son dos cosas, un poco para que los estudiantes de ciencia política presentes también estén al tanto un poco de todas las oportunidades que brinda el laboratorio en la línea, ¿no?, en la línea que estoy mencionando. Ahora bien, en concreto, acá quiero hablar un poquito más de cómo la ciencia de datos ya tiene diferentes formas de ser usada, diferentes impactos en el quehacer del cientista político, ¿no?, o del politólogo. Yo prefiero cientista político, llamarlos así. Bueno, primero, hay tres tipos amplios de preguntas, ¿no? De preguntas que responde típicamente un cientista político, ¿no? Acá he puesto algunos ejemplos, son preguntas generales de un tema, ¿no?, para desarrollar un tema, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿por qué las democracias fallan, ¿no? O ¿por qué los países no se desarrollan o caen en su desarrollo, en trampas de su desarrollo, ¿no? O otra vez, ¿cómo se ha dado la corrupción a lo largo del tiempo? ¿No? Típicamente estas preguntas son preguntas generales, ¿no?, que se responden, digamos, en un libro entero, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos pensar en el libro de Asimov y Robinson, ¿por qué los países fracasan, por qué las democracias fallan? Aquí, para el segundo tema, por cómo se ha dado la corrupción a lo largo del tiempo, podemos pensar en el libro de Quirós, ¿no?, la corrupción en el Perú, que todos deberíamos leer, ¿no? Esa es una forma amplia, ¿no?, de, digamos, analizar un tema y digamos, en un libro, ¿no?, de una manera más amplia. Ahora, las herramientas de Machine Learning y de inferencia causal, digamos, que se enseñan en el laboratorio y que, digamos, son las que se están requiriendo más en el mercado, también se usan más en los otros dos tipos más específicos de preguntas que se hace un cientista político, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿qué valor tomará I este año? ¿No? Por ejemplo, y aquí pues un par de ejemplos en ciencia política, ¿no? ¿En qué distrito será más probable observar conflictos sociales este año? ¿No? Digamos, trabajo en la Defensoría, trabajo en el MEF, y quiero tener un predictor
de dónde van a ser los lugares que va a haber más conflictividad, ¿no? En concreto, porque eso tiene una utilidad política, permite orientar la defensoría, a los ministerios, etcétera, ¿no? Esto, antes que vengan las herramientas de Machine Learning, no se tenían herramientas diseñadas específicamente para predicción, ¿no? Lo que se usaba más eran regresiones que no hacían énfasis en la capacidad predictiva de los, digamos, de los modelos que usaban, ¿no? Lo típico en análisis cuantitativo, en ciencia política, eran estos tipos de análisis que respondían preguntas de inferencia causal, es decir, aquellos análisis que nos decían cuál es el efecto de una variable X, ¿no? Acá también he puesto unos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la polarización política en la eficiencia de los gobiernos, ¿no? Puedes pensarlo en los gobiernos locales, puedes pensarlo a otros niveles, ¿no? Es un tipo de pregunta. Y aquí vemos claramente que hay dos variables que se relacionan, ¿no? El efecto de la polarización política sobre la eficiencia de los gobiernos, ¿no? O sea, el efecto causal de una variable sobre otra, ¿no? Entonces, esto en general es para hacer un mapeo, digamos, de los tipos de preguntas científicas que un cientista político analiza. Las herramientas de Machine Learning entran en las tres, ¿no? Yo diría, ¿no? O de la ciencia de datos en general, pueden entrar en las tres, pero yo diría con mayor énfasis en los dos últimos tipos de preguntas que sirven en realidad, que pueden servir para el primer tipo de preguntas, para análisis más generales, más compendiosas, digamos, ¿ya? Y, y pueden tener muchas más aplicaciones concretas, digamos, también en el sector privado, ¿no? Estas herramientas en ciencia de datos, si bien yo he tratado aquí de poner ejemplos concretos en la ciencia política, pueden servir a un egresado o un estudiante de ciencia política para trabajar y desenvolverse en el sector privado, como bien seguro los miembros del panel nos van a comentar, ¿no? Entonces, acá quería mencionar, ¿no? No sé si se ve todo, lo voy a un ratito, ¿no? Lo que considero yo sería una formación ideal para un cientista político, ¿no? Para poder desempeñarse en ciencia de datos, ¿no? Por ejemplo, en la carrera, en estadística, digamos, de lo que he podido observar en la formación de ciencia política en la facultad, hay una fuerte formación en estadística, hay una fuerte formación en R, ¿no? Saben mucho más R que los economistas, ¿no? Y eso está excelente. Y es una buena base, ¿no? Por eso los cientistas políticos yo diría que son los que más destacan en los cursos de QLab. Algo que sí siento que falta un poco es un poco de formación en optimización, ¿no? Por los cursos de repente no llevan optimización y eso es necesario para entender herramientas de Machine Learning. Entonces eso sería lo único, ¿no? Lo único que me parece que estaría faltando apuntalar un poco, ¿no? En la formación, digamos, en el QLab está la diplomatura, en la diplomatura hay un curso de matemáticas para absolver este problema, ¿no? Pero yo diría que esto de acá, esta base de aquí es los pilares para que un cientista político pueda desarrollarse, desempeñarse bien y aprender estas herramientas, ¿no? La estadística y la matemática son claves. Y ya para finalizar, que creo que ya me estoy pasando el tiempo, ¿no? Acá algunas sugerencias, ¿no? Para la formación, ¿no? En ciencia política a largo plazo, ¿no? Que sería un poco, y esto también creo que va para todas las ciencias sociales en general, ¿no? Yo creo que en estudios generales podría haber un pequeño curso de programación, ¿no? Como actividad, ¿no? Donde empiecen los chicos a programar un poco, ¿no? Y, y también, ¿no? Un poco en el caso, por ejemplo, de sociología y de ciencia política, revisar un poco los cursos de optimización, los temas de optimización, ¿no? Que eso les va a servir bastante para luego captar más intuitivamente y más rápidamente cómo es que un algoritmo de inteligencia artificial aprende y realiza este aprendizaje que hoy, ¿no? Es el tema boom, ¿no?
Entonces, esto eran mis impresiones, lo que quería comentar sobre la carrera, ¿no? En general es un mundo donde hay más información, hay más herramientas, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones. Y también, ¿no? Para mencionar que el QLab está ahí para todos los alumnos de ciencias sociales. Todos los veranos hay cursos de verano, hay talleres, inicio de los semestres para que ustedes puedan aprovechar y aprender cada vez más. Esa sería mi participación. Y queda atento a preguntas, consultas en el turno, cuando llegue ese turno de discusión. Muchas Gracias. gracias. Para dar pase a las experiencias aplicadas de nuestras egresadas, presento a Marilia Cruz. Ella es politóloga con maestría en estadística. Actualmente se desempeña como investigadora del área de investigación e incidencia de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y es docente del curso de Estadística para el Análisis Político 1 dentro de la especialidad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, les voy a contar un poco cómo ha sido la experiencia de hacer el observatorio de la democracia y gobernabilidad. Ahí está el link para que puedan acceder a él y también puedan acceder a las bases de datos que a continuación también les voy a presentar. Este es el link, pasamos un poco. Y bueno, hoy día les voy a estructurar un poco en los comentarios que voy a realizar el siguiente ciclo de datos, que es el ciclo general en realidad, que tiene que ver con la recopilación de los datos, el análisis de los datos y la presentación de los resultados. Cuando realizamos este observatorio, surge a partir de una necesidad de colocar todo lo que observamos en un solo repositorio. Y también utilizar las bases de datos ya existentes. Entonces ahí realizamos un trabajo de recopilación de datos. Y bueno, posteriormente sí, con el software, por ejemplo, R, lo utilizamos para analizar los datos, sacar tablas. Y finalmente, en la presentación de resultados utilizamos un programa gratuito y de fácil aprendizaje, que es el Google Data Studio, que ha cambiado de nombre, ahora se llama Looker Studio. Y es muy sencillo de utilizar. Entonces, lo que a continuación van a ver es el resumen final en la presentación de resultados y van a ver también tableros dinámicos en los que hemos colocado la información sobre distintas temáticas que tiene el observatorio. Bueno, para empezar, el observatorio también tuvo un gran equipo de trabajo que no está presente aquí, pero desde luego han sido parte esencial en pensar cómo resumir y colocar toda la información dinámica, que es Jorge Aragón, Karina Alcántara y Paolo Sosa, que pertenecen, perdón, Paolo Sánchez, que pertenece al área de investigación e incidencia de la Escuela de Gobierno. Y pensamos varias tardes, varias reuniones en qué información podíamos colocar en este repositorio. Ahora pueden encontrar el portal de esta siguiente manera, ¿no? Tenemos una sección de participación, otra sección del Poder Ejecutivo y otra sección del Poder Legislativo. Sin embargo, está en construcción y se van a modificar también las pestañas. Este es un sitio web de libre acceso y puedes continuar. Y la idea es de que nos colocar en este repositorio información, en general data que pueda ayudar a los gobiernos, a la sociedad en general, a tomar decisiones, a estar informados, también a que los cientistas políticos utilicen estas bases de datos para hacer sus propias investigaciones, y en general es una contribución a que se fortalezca la democracia y la gobernabilidad en el país. Tengo que confesarles que ese repositorio surge también de una motivación personal, de un día ya no tan común de crisis política del país, en el que a veces uno como cientista político siente la necesidad de actuar y vincular también los recursos que tiene en ese momento y poder realizar alguna acción de incidencia también desde la academia.
Entonces, este repositorio resume un poco todas esas intenciones que tenemos para la mejora de la gobernabilidad en el país. Esa va a ser un poco la nueva estructura que estamos planteando en el observatorio. Está dividido en democracia y gobernabilidad. En democracia vamos a incluir los temas de participación ciudadana, cultura política y en general toda la data de elecciones generales, elecciones congresales y elecciones a nivel subnacional. Y por otro lado, también tenemos información de gobernabilidad. Va a estar información sobre el Poder Ejecutivo, que van a ver ahora ustedes unos tableros dinámicos a propósito de ello, sobre el Poder Legislativo, que también va a tener más información dialogada con expertos que ven data del Congreso, y desde luego también información sobre temas vinculados a políticas públicas como seguridad ciudadana, salud, educación. Esto está en proyecto. Es un montón de información que estamos tratando de colocarlas en tableros sencillos y que puedan ser de fácil comunicación. Y desde luego ahora les voy a presentar algunos de ellos, pero desde luego esto va a seguir creciendo y de repente podamos tener una presentación más grande con todos los tableros, porque es también información que se va actualizando constantemente. Y de hecho, les voy a contar cuando presente los tableros cómo es que hemos ido colocando esta información. Entonces vamos a revisar el primer tablero que está vinculado al tema de participación ciudadana, que es sobre el estallido social en el Perú. Les comenté que esto surgió de un día de crisis política en que uno está bombardeado por los medios de comunicación y también por la necesidad de hacer algo. Entonces, uno de los primeros tableros que salió fue, y que pensamos también en conjunto, fue sobre el estallido social en el Perú. Y bueno, han pasado tantos sucesos que necesitábamos poner en una línea de tiempo qué ha sucedido y qué de repente sigue continuando sucediendo. Entonces, diseñamos una línea de tiempo que nos permita marcar los hechos, y esta línea de tiempo también está de fácil acceso, el tablero dinámico y la data. Entonces voy a empezar con la línea del tiempo para presentarla, que está ahora sí, gracias, en el primer slide, si no me equivoco. ¿Puedes colocar la segunda pestaña? ¿La tercera? Sí. Gracias. Bueno, como se dan cuenta, pueden dar clic hacia pasando aquí. Exactamente, gracias, Claudia. Vamos a tener en general una línea de tiempo muy larga sobre quizás los primeros hechos que vinculan a la reciente crisis política. Uno puede seguir explorando esta línea de tiempo y van a en general encontrar toda la información que resume un poco los hechos de lo que pasó, ¿no? En hechos, no en percepción. De ahí pueden seguir explorando. Vamos a ver quizás puedes subir hacia el inicio, solamente subir la barrita. Sí, gracias. Un poquito más. Gracias. Bueno, vamos a observar, por ejemplo, que sobre el estallido social en el Perú realizamos un tablero sobre las pérdidas humanas en general. Entonces, para hacer estos tableros, que son varios tableros que realizamos, accedimos a los reportes diarios de la Defensoría del Pueblo. De hecho, la información que reporta la Defensoría del Pueblo está en un PDF con información muy desordenada. Antes eran reportes diarios, ahora están siendo cada vez más espaciados, pero en general pudimos construir una base de datos sobre dónde se habían producido estas pérdidas humanas, la edad que tenían también las personas que han fallecido, dónde se encontraban a nivel provincial, a nivel regional, las circunstancias en que sucedió estos terribles hechos, y una línea de tiempo también a propósito de ello. Podemos seguir también bajando. También hicimos lo mismo para personas heridas. Aquí tuvimos que revisar los reportes de la Defensoría, se complementaron con información del MINSA.
Y una limitación que uno siempre se encuentra al armar bases de datos es que no siempre está la información como uno quiere, en un Excel bonito, con columnas y filas ordenadas, y a una fecha actualizada. Entonces ese también fue un gran reto que tuvo el equipo para poder armar esta información y presentarlas a ustedes de manera que puedan ver gráficamente en qué regiones, por ejemplo, se produjo la mayor cantidad de personas heridas. Podemos seguir, por favor, Claudia. Vimos también un tablero sobre las movilizaciones y paralizaciones. Esto también tuvo una gran dificultad y sobre todo pensar en cómo presentamos los datos, que es también un reto que siempre enfrentamos al colocar la información. Aquí diseñamos que era mejor expresarle el número de días, porque no podían haber 2 o 3 manifestaciones en un mismo sitio, entonces creo que era importante considerar al menos una manifestación en un día. Entonces, ¿cuántos días de manifestación o de paralización o de movilizaciones ha habido en los distintos lugares del país? Desde luego, nos gustaría acceder al mínimo nivel de geográfico del país. Es decir, tenemos las regiones, las provincias y los distritos. Sería fantástico poder acceder a la data a nivel distrital, pero no necesariamente teníamos esa información en los reportes de la Defensoría. Por eso es que van a encontrar que la información está a nivel provincial, y de hecho, si esto lo presentamos gráficamente con un mapa, se puede apreciar que evidentemente en las provincias donde hubo mayor número de días con manifestaciones fueron la provincia de San Román en Puno y Puno. Podemos proseguir también. Bueno, observamos también algunos hechos de violencia, que es información muy parecida. Creo que falta cargar un poquito. Igual no hay problema porque ustedes pueden ir revisando esa información. Solamente les quiero presentar para que ustedes puedan acudir. Hechos de violencia, tenemos, prosiguen, estados de emergencia, sí, porque igual no nos va a dar el tiempo, bloqueo de vías terrestres, también en qué lugares se produjo las manifestaciones en Lima metropolitana, y también cómo esto conversaba con los discursos que se realizaban desde la presidencia, y un análisis de palabras también al respecto. Pero estos tableros que les hemos presentado y que están cargando, de hecho, son información que ya está como disponible al público. Pero si quieren ustedes acceder a las bases de datos, también diseñamos un repositorio donde ustedes pueden descargar la base de datos, ver el diccionario y descargarse cada una de estas bases de datos. Es decir, creemos y estamos convencidos de que de nada sirve guardarnos nosotros la información y las bases de datos si no son utilizadas por ustedes en principio, que son cientistas políticos, pero en general por toda la ciudadanía, ¿no? Son hechos, son data que ya está ordenada y que ustedes pueden acceder. Esa es la versión que tenemos, y ustedes pueden registrarse ahí y descargarse las bases de datos. Pero como les digo, esta fue la primera parte de la historia sobre cómo inició este repositorio, empezando con los tableros dinámicos sobre el estallido social. Luego pensamos también que esto se podría crecer con información sobre el Poder Ejecutivo. Y aquí realizamos distintos tableros, uno sobre la Presidencia de la República y sobre los ministerios. Dale a las siguientes. Sí. Aquí, por ejemplo, pueden ver sobre la Presidencia, está la aprobación presidencial desde 1985 al 2023. Actualizada, entonces pueden ver el ciclo de aprobación presidencial. También pueden observar los promedios generales de aprobación por cada presidente, y de hecho, si ustedes pueden seleccionar el gráfico, les va a dar más información. También analizamos los mensajes presidenciales. Aquí tenemos un análisis, puedes hacer clic en gobierno, desde
gobierno de Toledo. Entonces, hay un montón de información que ha sido procesada. De hecho, es interesante que aquí puedan ustedes ver qué palabras se usó más. Es un análisis de texto sencillo que se utilizó también otro software. Aquí utilizamos el software Atlas-T, que hace para estas cosas la misma réplica que R, pero es también sencillo de usar. Y los recuentos de las palabras por algunas categorías. Aquí sí usamos R, por ejemplo, para ver exactamente en qué temas habían hecho más incidencia algunos discursos que otros. También tenemos distintos tableros que ustedes pueden hacer sobre las vacancias presidenciales, por ejemplo. Necesita cargar porque, como les digo, está construyéndose y es un montón de información la que estamos mostrando. Las vacancias, exactamente. Aquí están, por ejemplo, cuántas vacancias ha habido en general en los distintos y cuántas han llegado a ejecutarse, ¿no? Cuántos intentos de vacancia han habido. La otra pestaña sobre los perfiles ministeriales, también tenemos información de si han sido hombres o mujeres los que han ocupado el cargo ministerial. Más adelante también tenemos los cambios ministeriales. Y para no hacer muy largo esto, podemos ver también lo del Congreso, ¿no? Tenemos la confianza hacia el Congreso, también medidas desde el 2006, la producción legislativa, que esta de hecho va a cambiarse porque, como les comentaba, la idea es reunirnos también con expertos de cada tema y poder producir más información y que estas bases de datos estén del libre acceso a ustedes. No sé si me alcance el tiempo, no me dio muy bien el tiempo, pero la idea es de que ustedes puedan acceder a información. Y para resumir un poco lo que ha sido esta experiencia, ha sido partir de la necesidad de que no hay data como nos gustaría que exista la data, usar todos los recursos y finalmente los tableros son dinámicos, es decir, es información que va a ir actualizando. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la necesidad de tener información sobre el COVID, la información variaba de día a día porque día a día había que tomar decisiones nuevas, en este caso en el sector salud. Hay también información de relevancia en ciencia política que cambia día a día, como son protestas sociales. Y por eso también los invoco en general a aprender, sea en un curso o con autoaprendizaje también, distintas herramientas que les permita cumplir este proceso o el ciclo del análisis de datos, que va desde la recopilación de la información, el análisis de datos y desde luego finalmente la presentación de resultados en un lenguaje sencillo que pueda ser también comunicable a otro tipo de públicos y conversar con otras especialidades. Creo que eso ha sido fundamental. Todo parte de ideas, así que los invocamos siempre a ser muy creativos con lo que puedan pensar que se puede tener y que desde luego usen estas bases de datos si les interesa el tema sobre la reciente estadía. Y bueno, vamos a seguir compartiendo las bases de datos. Esto es un proyecto que tiene para rato y que se va a ir armando y esa es la idea, que ustedes también puedan participar. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Ya, gracias Marilia. Bueno, yo soy Kiara y les voy a compartir un poco de la experiencia que tuve cuando formé parte de Pulso PUC, que es el Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica, pero antes quería hacer como una pequeña introducción en la que les comentaba, ¿no? Que yo actualmente trabajo en el sector privado, específicamente trabajo en una agencia que se dedica a la investigación de mercados, pero digamos que no suena muy bien como, o no suena muy asociado a la especialidad. Así que puntualmente lo que yo hago es investigación social, estoy en un área que ve asuntos públicos y
precisamente sobre eso, ¿no? Veo un montón de temas a lo largo de la especialidad. No sentí que, por ejemplo, la gestión pública, el análisis comparado o incluso también las relaciones internacionales fueran algo que de por sí me llamaran la atención, ¿no? Siempre me ha gustado un poco ver un montón de temas al mismo tiempo y siento que la parte analítica de datos es algo que te permite ver un montón de temas al mismo tiempo, ver temas súper diversos y saber de todo un poco. Entonces, sí creo que ustedes también podrían aprovechar esta oportunidad, ¿no? De desarrollar las habilidades necesarias para la analítica de datos, si es que de pronto sienten que hay algo en la especialidad, ¿no? A veces en los cursos escuchan a sus compañeros que dicen, sí, yo quiero estudiar políticas públicas en salud, yo quiero estudiar políticas públicas en educación, o a mí me interesa la cooperación internacional, y de pronto ustedes no se encuentran en un área así de específica y más bien piensan en, me gustaría saber de todo un poco. Entonces creo que la parte de estadística, el análisis de datos les da esa oportunidad y me gustaría, ¿no? Ahora presentarles ese trabajo que realicé junto al equipo de Pulso. Específicamente, bueno, ahí he puesto el abstract, que fue acerca de la vacunación contra la COVID-19 y la desigualdad. La pregunta de investigación que mantuve, ¿no? Fue si es que la estrategia de vacunación en el Perú estaba contribuyendo a aliviar o por el contrario agudizar los esquemas de desigualdad socioeconómica que ya existen en el Perú desde hace no décadas, sino ya siglos, ¿no? Los cuales se manifestaron en diferentes indicadores en los que ahora vamos a profundizar también. Y tomé para eso 3 mediciones puntuales del proceso de la vacunación. El objetivo, ¿no? Era que así como la crisis sanitaria y la crisis económica relacionada directamente a esta crisis sanitaria perjudicó particularmente algunos grupos, la idea era evaluar y determinar si hasta la fecha, en esa época era octubre del 2021, la estrategia de vacunación en el Perú estaba contribuyendo a aliviar o por el contrario estaba agudizando la situación de vulnerabilidad de algunos grupos. Entonces, la metodología que seguimos fue abordar la vulnerabilidad desde 3 dimensiones. Para esto ahora lo vamos a ver, pero todos los datos que utilizamos son de acceso público. Las 3 dimensiones fueron el desarrollo humano y muy estrechamente vinculadas al desarrollo humano, la pobreza monetaria y la inseguridad alimentaria. Y para eso se tomaron 2 momentos relevantes para el contexto político, ¿no? Sobre todo porque el 2021 fue un año bastante agitado también porque se llevaron a cabo las elecciones generales. Entonces, era un poco, o la hipótesis un poco era ver si es que de pronto con la introducción de Pedro Castillo como presidente había cambiado un poco la tendencia en los avances de la vacunación. Entonces se tomaron 3 momentos: el 6 de junio, cuando se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones; el 28 de julio, la fecha en la que Pedro Castillo fue juramentado como presidente; y también el 18 de octubre del 2021, que en ese momento era la fotografía más reciente disponible. Los datos que se utilizaron fueron todos de acceso público, en verdad hasta ahora siguen colgados ahí, así que si ustedes de pronto quisieran replicar el proceso los procedimientos que se siguieron para alcanzar los resultados que voy a mostrar a continuación, también podrían hacerlo. Creo que es una oportunidad bien relevante la que ustedes tienen ahora, que cada vez más, como bien lo dice Marilia, de pronto no lo hacen de la forma más amigable para quienes se dedican al procesamiento o a la limpieza de los datos. De todas formas, el Estado está haciendo algún esfuerzo por hacer públicos, ¿no?, datos masivos, ¿no? Entonces, la disponibilidad de estos datos masivos son los que nosotros nos permiten. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, cuando hacemos esta investigación social, normalmente recurrimos a técnicas como encuestas, ¿no? Tanto cara a cara, como en línea, como por teléfono, y muchas veces, ¿no?, esto te sirve para responder a ciertos objetivos, pero muchas veces también es insuficiente. Entonces, y sobre todo que es caro.
hacer encuestas cara a cara, hacer encuestas en línea y también por teléfono no es algo barato, ¿no? Por eso es que no se hacen todos los días. Entonces, cada vez más, y como bien también lo mencionó Pavel, hay un boom de los datos masivos o de la Big Data. Y es bien importante porque en verdad todos los días nosotros generamos Big Data y sin querer o no cedemos el acceso a, por ejemplo, Google o también a Facebook, a Twitter, y la disponibilidad de esos datos es mucho más barata que de pronto la disponibilidad que uno tendría realizando encuestas todo el tiempo. Entonces, tener ustedes esas habilidades para no solamente entender la parte, como les digo, de encuestas, que involucra un poco la teoría del muestreo, sino también entender el tratamiento y el uso de los datos públicos. Por ejemplo, el avance de la vacunación se actualizaba casi todos los días. Creo que hasta hace poco se dejó de actualizar. La población o la base de población que se utilizó igual era una población, eran datos de la población mayores de 18 años que estaba publicada también por la RENIEC, obviamente anonimizada. Entonces, como estaba anonimizada, no se podía hacer match entre ambas bases, pero sí podías agregarlo a nivel distrito y a nivel distrito hacer la comparación entre cuántos vacunados habían residentes de ese distrito y cuántas personas declaraban vivir en esa o tenían registrado vivir en ese distrito en su DNI. Y otros datos que también se utilizaron es el índice de desarrollo humano, que si bien eso no es algo que produce el Estado, pero sí los insumos que se utilizan para el cálculo del índice de desarrollo humano son producidos por el Estado. Todas las dimensiones que evalúa este índice son el resultado del censo. Entonces, sí es bien interesante que ustedes puedan saber, ¿no? O de otras estimaciones que también se hacen, por ejemplo, de la pobreza monetaria, como está ahí abajo, y el índice de vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria, también está publicado por CEPLAN. Entonces, como ven, salvo por PNUD, tanto los datos abiertos como CEPLAN son publicados por el Estado. Entonces, y es algo que se actualiza continuamente. Estos son uno de los pocos, o bueno, estos son un par de los tantos tantos datasets que están publicadas en datos abiertos y que ustedes podrían tranquilamente explorar. Entonces, para el tratamiento de los datos, si bien no he desagregado, les estoy presentando los códigos que utilizamos, todos ellos ustedes los pueden encontrar en el repositorio que se trabajó en ese momento. La limpieza, el procesamiento, el análisis, todo se llevó a cabo en R. Se trabajó con estas bases que tenían un peso bastante alto, pero por suerte R tiene la capacidad de trabajar con bases bastante amplias. Y todos los resultados fueron publicados ahí, así que si ustedes de pronto quieren hacer el ejercicio o algún trabajo, no solamente en sus cursos de estadística, sino en alguna investigación para algún curso en específico, ustedes pueden tranquilamente entrar, copiar y pegar el código y ustedes replicarlo, ¿no? O por ejemplo, ver si es que esta tendencia que se trabajó hace casi 1 año y medio, continúa, ustedes tendrían toda la posibilidad de hacerlo porque el código no solamente está cargado, sino que también está comentado para su uso. Entonces ustedes pueden copiarlo, jalarlo a su propio repositorio, trabajarlo en su RMD y quién sabe publicar una continuación de esto. Entonces, ya pasando a los resultados para no extenderme mucho más, estos son los 3 gráficos. Yo sé que Pavel les comentó, ¿no? que hay técnicas cada vez más avanzadas, pero a veces también es importante recordar que hay algunas técnicas que nos permiten explorar los datos cuando no tenemos una certeza o no tenemos la suficiente cantidad de variables como para determinar si es que se trata de una relación causal y no solo de una tendencia o de pronto una asociación. Entonces, lo que se trabajó fueron cruces bivariados. Para ello se estableció 4 grupos, ¿no? Cada uno de estos grupos estaba dividido por cuartiles, desde los menos vulnerables hasta los más vulnerables. Entonces se puede ver que en las 3 mediciones, en las 3 mediciones de tiempo, este primer gráfico corresponde al índice de desarrollo humano cruzado por el porcentaje de ciudadanos completamente vacunados. Se puede ver, ¿no? que los cuartiles más ricos, o bueno, en este caso los distritos de los cuartiles con desarrollo humano más alto, son también los que tienen un porcentaje más alto de vacunación, o al menos lo tenía hasta ese momento. Y la tendencia se mantuvo en los 3 momentos.
En el gráfico 2 se puede ver el cruce ya no con el índice de desarrollo humano, sino con la población en pobreza monetaria, y la misma tendencia se ve. Y lo mismo hacia el final, ¿no? Incluso más pronunciado en la medida que los primeros cuartiles están aún cerca entre sí, pero en el más alto, ¿no? O sea, en aquellos que tienen menor vulnerabilidad alimentaria, en los distritos con menor vulnerabilidad alimentaria, se ve que el porcentaje de vacunación era bastante más alto. Entonces, esto simplemente se logró con cruces bivariados, se testeó, ¿no? Con un H cuadrado, y alguna que otra medida para evaluar la fortaleza de la asociación, y así pudimos demostrar que sí, efectivamente había una tendencia a dejar atrás los distritos más vulnerables en estos indicadores socioeconómicos, dejarlos atrás en el avance de la vacunación. Esta investigación, justo también Marilia comentaba que ella había un poco, se había sentido motivada también por el estallido, ¿no? Y porque ya a un punto era insostenible la situación política. Algo así me sucedió también con este proyecto. Fue más explorando los datos que pude identificar esta tendencia, porque había como todos los días, en ese entonces se publicaba, ¿no? Se avisaba cuál era el avance en la vacunación a nivel distrital y a nivel provincial y también a nivel regional. Y se notaba una clara tendencia en que había ciertas regiones, ciertas provincias, ciertos distritos que son también los que uno ya conoce porque ya había trabajado antes con datos de pobreza monetaria, que son también los más pobres. Entonces, no era extraño, ¿no? Ver esa tendencia. Lo único que hacía falta era hacer ese empuje para comprobar empíricamente que existían diferencias. Entonces, es esa posibilidad o son esas habilidades de análisis de datos las que te dan a ti eso que tú intuyes, ¿no? La posibilidad de demostrar que efectivamente no es solo una intuición, sino que también es algo que los datos pueden demostrar. Entonces, de lo que es una idea que de pronto se te pasó en un momento, algo que te fastidió, algo que no te terminaba de cuadrar, lo puedes trasladar hacia un hallazgo importante que de alguna manera u otra influye en el curso de las cosas. Entonces, para terminar, yo quería mencionar que más allá del impacto sobre la empleabilidad que puede tener el análisis o las habilidades de análisis de datos, que por supuesto es importante porque finalmente tenemos que trabajar, las habilidades para el análisis de datos, lo que les van a permitir a ustedes es validar o refutar teorías e hipótesis con los recursos disponibles en línea, sobre todo ahora que hay, como les digo, todo este boom de los datos masivos, sin verse obligado a recurrir a un tercero, a un especialista de datos. Y esto no solamente lo digo por este proyecto puntual en el que pude hacerlo sin la necesidad de recurrir a un estadístico o alguien con formación en ciencia de datos, sino que yo como egresada de la especialidad de ciencia política, caí en la cuenta de algo y pude, ¿no?, reducir la brecha o eliminar la brecha entre lo que creía y lo que finalmente los datos decían, ¿no? Y lo mismo me pasa, por ejemplo, en el trabajo, cuando, si bien hay un área que se encarga de la parte estadística, muchas veces esa área está saturada o se encarga del proceso de datos. Entonces, puedo hacer, en lugar de esperar y de pronto alargar los procesos, puedo desde mi lugar y con mi experiencia y mis habilidades, puedo hacerlo yo y ya luego comprobarlo si es que es necesario. Pero la mayoría de veces, en verdad, lo que uno sabe es bastante suficiente para lo que se requiere en el día a día. Los procedimientos y hallazgos, aunque no sean estrictamente académicos, este artículo que les mostré ahora no fue un artículo académico, sino fue más un artículo de incidencia, pueden servir a otros para la creación de nuevo conocimiento y la toma de decisiones informadas. Justo hace un par de días, Oxfam sacó un artículo en el que confirmaba esto que yo les mostraba, y no solamente lo hacía como en estos 3 momentos, sino que adicionalmente ya, digamos, tomaban los resultados incluso de la tercera dosis. Entonces, sí es bien importante que ustedes sepan que hay este espacio para que ustedes innoven. Sobre todo, se los digo desde el sector privado, hay un espacio en el que ustedes pueden innovar, ustedes pueden presentar nuevas técnicas, y eso es algo que de pronto
aún no se puede hacer tanto en el sector público y que sí también se puede hacer desde la universidad. Ahora que hay precisamente, Pulso es un instituto de investigación, hay otros institutos de investigación en la universidad, también hay grupos de investigación, y creo que todos estos espacios académicos y quizás no tan académicos son espacios en los que ustedes pueden apoyarse en especialistas, tanto teóricos como empíricos, para precisamente guiar estas intuiciones, estas hipótesis que ustedes mantienen y verificarlas digamos, en la parte más, en la parte más práctica, ¿no? En la parte más de análisis de datos. Eso sería, gracias. ¿Aló? ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Boyco, politólogo también, y yo también trabajo en el sector privado, trabajo en el sector privado toda mi carrera profesional, en el área vinculada al análisis de coyuntura política. Y ese es un área que, valgan verdades, mientras peor le vaya a la política, más politólogos va a buscar. Entonces es un área donde hay, digamos, oportunidades y donde el análisis de datos es importante y es solicitado, ¿no? Antes de mostrarles el proyecto que he traído, quería transmitirles 3 ideas que me parecen importantes, 3 ideas que yo he aprendido en mi paso profesional. La primera es que, en pocas palabras, para ser politólogos, politólogas que utilizan estas herramientas de análisis de datos, no necesitan, al menos en este momento en su carrera profesional, una maestría en estadística o una experiencia amplia en machine learning o cosas tan complejas, ¿no? El análisis de datos, trabajar con data, lo que les da es una manera distinta a cómo se aproxima a ustedes a la información, cómo procesan información y cómo pueden después mostrarla, ¿no? Estoy seguro muchos de ustedes o sus compañeros entraron a la carrera huyendo un poco de la matemática, y se encontraron con el profesor Magallanes y con la estadística en la facultad. Da miedo, no todos tienen las mismas facilidades para explorarlo al 100%, y al menos en este punto de su vida, digamos, no quiero tampoco desmerecerlo, son herramientas, profundizarlas ayuda mucho, pero en este punto de su vida no es indispensable que sean los expertos programadores en Python y en herramientas de Machine Learning, ¿no? La manera en la que el análisis de datos les permite a ustedes comprender una base de datos, encontrar el dato, ahí, digamos, la pepa de información, y cómo transmitirla y mostrarla visualmente o poder explicarla, eso es algo que se valora mucho en egresados de la carrera, ¿no? Como segundo punto, también creo que es importante decirlo, sí hay un valor agregado en ustedes que les ayuda en el momento de buscar empleo, ¿no? El análisis de datos para politólogos es una herramienta que es valorada por las empresas o sector público a donde decidan ir. Y muchas veces incluso van a darse cuenta que en algunos lugares ustedes van a ser las personas que más saben de manejo de data ahí, ¿no? Este meme de el jefe con 3 maestrías que le pide a su practicante que pase un PDF a Word porque él no sabe cómo hacerlo. A veces sucede lo mismo con explicar un cuadro de Excel o transformar unas datas a un gráfico simple de 3 columnas que ayuda mucho a la comunicación, ¿no? Y creo que una cosa muy importante en el análisis de datos, más allá de hacer portales tan importantes como los que hace la universidad o investigaciones grandes, es la capacidad de comunicar, ¿no? La visualización de data y la capacidad de cosas complejas y bases de datos grandes, poder transmitirlas para que cualquiera pueda entenderlas. Eso es una herramienta que se gana mucho, que no necesita grandes conocimientos teóricos sobre programación, y con lo cual ustedes ya salen, digamos, si es que tienen experiencia en análisis de datos, salen con un plus para su carrera, ¿no? Por ejemplo, si es que trabajan en un lugar que maneja distintos proyectos, que no necesariamente es como números, estadística y regresiones, sino simplemente una entidad que tiene proyectos con ciertos clientes, y tienes que, tú como practicante o como contratado, tienes que explicarle a tu jefe cómo va el avance de estos proyectos. Alguien que tiene experiencia en análisis de datos podrá transmitir esto de manera más eficiente, podrá lograr armar un proyecto visual o explicárselo a alguien
que no sabe nada de data, mucho mejor, ¿no? Entonces, ese ya es un valor agregado importante. Y como último punto, es que si es que toman este camino de seguir en el análisis de datos o profundizar en estas herramientas, no pierdan de vista que son politólogos y politólogas, digamos. No intenten competir con personas que han egresado de estadística o de economía o de ciencias de la información, porque evidentemente van a saber mucho más que ustedes en cuanto a técnica. El valor de ustedes es que son politólogos y politólogas que saben de ciencia política, que pueden utilizar eso con información cuantitativa y con la manera más eficiente de comunicar procesos y data, ¿no? Hay un filtro de ciencia política que no deberían nunca perder en el manejo de bases de datos, y que es lo que hace importante también que los politólogos y politólogas sepan de ciencia de datos, ¿no? Porque si no, como decía Kiara, podríamos contratar estadísticos y informáticos para el procesamiento de datos, pero la combinación de esas dos áreas es lo que hace valioso que en la facultad y en la especialidad se enseñe este tipo de herramientas, ¿no? Como les decía, yo he trabajado en esos años como haciendo análisis de coyuntura política. Actualmente estoy en 50+1, que es una consultora que se dedica a ello, pero en el pasado estuve trabajando en el Diario de Comercio, ¿no? Y ahí algo que aprendí muchísimo es esto de la comunicación, ¿no? La idea de manejar mucha data o manejar procesos políticos muy teóricos y poder plasmarlos en un texto de 4 párrafos que pueda entenderlo cualquiera que lee el diario, ¿no? No es tratar de traducir el lenguaje académico y traducir el lenguaje numérico en algo transmisible y sencillo. Entonces, uno de los proyectos que hicimos en el diario, ya cuando llevan 6 meses de gobierno, estamos pensando, bueno, hay que intentar evaluar a los congresistas, ¿no? Y la evaluación a los congresistas no es un proyecto fácil, no hay una forma única de hacerlo. Y si buscan en el pasado, digamos, pueden ver cómo muchas veces se ha intentado evaluar a los congresistas viendo su producción legislativa, ¿no? ¿Cuántos proyectos de ley presentó tal congresista y cuántos de ellos se aprobaron? Ahí está, el congresista más eficiente. Pero el filtro de ciencia política te dice, en el país tenemos una sobreproducción legislativa, más no es mejor, hay que buscar otras formas de medirlo, ¿no? Entonces, lo que hicimos en su momento fue crear tres índices. Y la producción de índices es todo un tema, pero la basamos en las tres funciones que tienen los congresistas, en teoría, ¿no? Legislar, fiscalizar y representar. Entonces, para la legislación, como les comentaba, intentamos no hacer una cosa de quién presentó más o quién aprobó más leyes, sino tratar de ver el tema de calidad legislativa. También 1000 formas de entender calidad legislativa. Nosotros nos basamos en ciertos manuales de técnica legislativa que están presentes en el Congreso, que los congresistas en teoría deberían seguir, y planteamos un puntaje, digamos, para cada proyecto de ley según algunos criterios. Por ejemplo, que no sea un proyecto de ley declarativo, porque queremos que las leyes tengan impacto y las leyes declarativas son declarativas, y una evaluación al análisis costo-beneficio de cada proyecto de ley, ¿no? Lo que se hizo fue revisar los 1000 y tantos proyectos de ley y ver quiénes habían elaborado un costo-beneficio adecuado, quiénes habían identificado esta ley va a costar tanto, va a impactar a estos actores y va a beneficiar a esos otros. Rápidamente nos dimos cuenta que nadie lo hacía. Entonces tuvimos que bajar los estándares. Ok, ¿quiénes presentaban un intento de análisis costo-beneficio y quienes simplemente ignoraban esa sección en la elaboración del proyecto de ley? Y en base a ello se asignó un puntaje, y acá abajo pueden ver quiénes salieron con el puntaje máximo y quiénes salieron con el puntaje más bajo. Patricia Juárez salió en ese momento con el mejor puntaje, ¿no? Un segundo punto fue el de fiscalización, que es el de arriba. Y ahí dijimos, bueno, los congresistas fiscalizan al gobierno, ¿no? Pero ahí después pensamos, usar esto como criterio es una desventaja enorme para aquellos congresistas oficialistas o afines al gobierno. Entonces nos pusimos a pensar, ¿a quién más fiscaliza los congresistas? Fiscalizan entidades públicas, fiscalizan municipalidades, fiscalizan obras. Entonces empezamos a hacer un indicador que tratara de agrupar toda esta información, ¿no? Pedidos de información, mociones presentadas,
visitas a municipalidades, visitas a obras en sus regiones, y todo ello nos dio el ranking de los congresistas más fiscalizadores. Y por último hicimos representación, ¿no? ¿Cómo mides representación? Es el indicador más difícil de medir. ¿Qué congresista está haciendo un buen trabajo representando a su electorado? Empezamos a ver los reportes de la semana de representación que cada congresista presenta al Congreso cada mes. Rápidamente nos dimos cuenta que estos reportes no dicen nada. Era imposible conseguir información valiosa ahí que pueda ser cuantificada y que pueda ser utilizada para comparar congresistas. Entonces nos tomamos un camino fácil y fue decir, hay que ver asistencias al pleno. Porque un congresista que no va al pleno, un congresista que no participa de los debates, que no vota, que no asiste a comisiones, es un congresista que difícilmente puede estar representando al electorado. Entonces ahí vimos quiénes son los congresistas que más faltan al pleno y los que más atienden, ¿no? Entonces, y en todo este proceso se dan cuenta que hay una elaboración, quiero decir, subjetiva de indicadores, ¿no? Ahí está el filtro politólogo. Hay que saber cómo funciona cada uno de estos procesos y tener un criterio de qué indicadores incluir, qué indicadores no incluir. Y esta decisión subjetiva del investigador o este filtro, si es que, digamos, a una persona distinta lo hacía, probablemente hubiera elegido otros indicadores y el ranking hubiera sido muy distinto, ¿no? Entonces, hay también mucho de eso. Y si es que es un investigador, un periodista poco ético, puede elegir indicadores que a conciencia van a beneficiar o perjudicar a ciertos grupos políticos, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Y si vamos a la siguiente, porfa. Estas fueron algunas reacciones que surgieron después de presentar este ranking, ¿no? Porque el ranking se publicó en el diario impreso, sigue publicado en la web si es que lo buscan y pueden saltarse el filtro. Todos estos congresistas estaban súper contentos con su posición en el ranking, ¿no? A mí me hubiera dado ganas de escribirles y decirles, nada de esto implica que sean buenos congresistas. Esto implica simplemente que bajo los criterios que hemos identificado son los que más se acercan a ciertos criterios técnicos en algunas cosas, los que más fastidian al gobierno o a las municipalidades y los que más asistencias tienen al pleno, ¿no? Como les digo, son criterios que elegimos en su momento siguiendo manuales técnicos, consultando expertos parlamentarios, pero así como elegimos esos y descartamos otros, hemos podido elegir otros criterios o alguien ha podido elegir unos criterios buscando beneficiar a ciertos grupos políticos o no, ¿no? Evidentemente ese no fue el caso, pero las críticas en redes sociales iban por ahí, como se hubiera esperado. Como idea final, ustedes como politólogos y politólogas, si es que utilizan data, tienen que también saber, en la sociedad, en redes sociales, existe mucha fetichismo del dato, ¿no? Mucha idea del dato mata al relato. Y eso muchas veces puede ser cierto hasta cierto punto, cuando la recolección del dato haya seguido criterios metodológicos y éticos, cuando la forma en la que se presentan los datos también busques seguir ciertos criterios de objetividad y de ética, porque si es que saben de datos, también saben lo fácil que es manipularlos, ¿no? Y lo fácil que es para crear narrativas, el uso arbitrario de información y la comunicación de los datos, ¿no? Entonces, este fetichismo del dato tiene que reducirse, pero ustedes como politólogos tienen que siempre utilizar el filtro de politólogo y utilizar su experiencia y la teoría para no confiar a ciegas en el dato, para poder comunicar de manera efectiva lo que quieren comunicar y tratar de reducir este tipo de reacciones y comentarios que evidentemente se van a generar según el tipo de información que ustedes produzcan, ¿no? Y eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias, Kiara, Marilia, Alejandro. A continuación vamos a aprovechar los minutos que nos quedan. Si quiere alguno de ustedes compartir alguna pregunta, sí dimos un forms en el cual ustedes dejaron preguntas, las leemos, pero vamos a priorizar las que ustedes tengan en el público y si no, pasamos a las que hemos recopilado por ese medio. Entonces, levantan la mano y yo me acerco a ustedes. A ver,
Si nos compartes tu nombre y luego la consulta. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Velasco y mi pregunta es acerca del momento donde uno va a buscar la data como tal, ¿no? A través de encuestas, por ejemplo, el instrumento que viene a hacer las encuestas. ¿Cómo evitar caer en sesgos en el momento de dimensionar ese tipo de preguntas, ¿no? Pasa también que en lo personal he leído trabajos de investigación que supuestamente reflejan los datos a través de grado de percepción o escalas tipo Likert cuando las preguntas en sí no están bien formuladas, ¿no? O tienen una tendencia, más que todo ideológica, ¿no? ¿Cómo se puede evitar, en el caso del ámbito político, caer en esos sesgos a través de las preguntas? Gracias. Gracias. Pasamos con los ponentes. Pongan la pregunta. A ver. Ya, está bien, comienzo. En verdad, esta es una pregunta que me toca bastante porque yo veo casi todos los días cuestionarios de diferentes temas, como les decía, y hay un tema bien, creo que el hacer cuestionarios podría ser una ciencia en sí misma, en verdad, trabajar con escalas, o decidir si es que tu respuesta no va a ser en escalas, sino dicotómica, o sea, todo ese proceso decisional es bastante importante, ¿no? Sobre todo porque al momento de uno hacer encuestas, como les había comentado, no es lo mismo que trabajar con datos masivos. O sea, no es lo mismo preguntarte cuántos son tus ingresos a recurrir, por ejemplo, a la SUNAT o recurrir a algún registro de ingresos y efectivamente conocerlos ahí, porque siempre hay un temor de pronto de decir la verdad, hay cierto temor también de pronto ser juzgado por tu respuesta. Eso, por ejemplo, nos pasó, bueno, no digo no, pero pasó en Ecuador. Hubo recién un proceso municipal y se hizo encuestas, digamos, una semana antes de las elecciones y los resultados difirieron tremendamente a los resultados que finalmente salieron, ¿no? Y el cliente preguntaba, o bueno, cuestionaba la metodología que se había seguido, pero era la misma, ¿no? Que siempre se sigue y que en otras ocasiones sí había funcionado. Entonces, ocurría que era el partido que más municipalidades recogió, ¿no? O ganó, es el partido también que tiene muchas denuncias por corrupción y tiene varios procesos de investigación. Entonces, y no solamente fue una encuestadora la que falló, sino todas las encuestadoras, ¿no? Había una universidad por si uno de pronto quiere decir, ah, sí, determinada encuestadora tiene un sesgo, determinada encuestadora es corrupta, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos componentes son un poco difíciles de controlar y como son difíciles de controlar, hay que buscar minimizar su efecto desde la forma en la que se formulan las preguntas. Y también creo que es importante reconocer que uno, como investigador, también tiene un sesgo, ¿sí? Como Boyko decía, el dato está ahí, pero la interpretación que se le da al dato desde la ciencia política o desde cualquier disciplina va a tener una carga no solo de la disciplina, sino también de la persona que está a cargo de la investigación, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que yo como investigadora, ¿no? Persona que formula un cuestionario, tengo cierta ideología política, tengo cierta idea de lo que debería ser y por lo tanto existe el riesgo de que yo traslade ese sesgo, ¿no? Hacia la forma en la que está redactada la pregunta. Entonces, algunas formas de minimizar este sesgo es trabajarlo con varias personas. Mejor aún si es que todas esas personas tienen diferentes formas de ver lo que debería ser, ¿no? Y por supuesto también otra forma de minimizarlo es recurrir a preguntas filtro. Por ejemplo, en el tema de la Asamblea Constituyente, que es una pregunta que es bastante recurrente, sobre todo ahora, no solamente una encuestadora la ha planteado, sino varias, que es el tema de filtrar por aquellas personas que conocen la definición y aquellas personas que no. No quiere decir que tú confías en que la persona que te dice que sí ha escuchado o sí conoce la definición, tiene la definición correcta, digámosle correcta esta vez, y procedes ya luego a hacer la pregunta sobre si está de acuerdo o no. Entonces, no necesariamente eliminas a las personas que están en desacuerdo, pero sí piensas en un filtro o en una comparación de las respuestas. Entonces, eso a ti te va a permitir también
conocer, ¿no?, cuáles son las diferencias de acuerdo a esta pregunta que tú consideras relevante para el objetivo de tu encuesta. Entonces, esas son algunas de las dos formas que se me ocurren ahora para minimizar los sesgos, pero es bien importante reconocer que la mayoría de ocasiones van a estar ahí. Por más que tú quieras que la forma en la que está enunciada tu pregunta no sea sesgada, va a estar ahí, porque no es lo mismo decir, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con la Asamblea Constituyente? A decir, de acuerdo a la siguiente escala, que va de totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, ¿está usted de acuerdo con la Asamblea Constituyente? Entonces, todo eso implica un proceso decisional que en algunas ocasiones es más relevante que en otras. En temas sensibles como el que acabo de mencionar es más relevante, pero de todas formas es algo recurrente o es un tema de discusión recurrente entre quienes hacen encuestas en el día a día, que sí. Gracias. Sí, como dice Kiara, de hecho hacer cuestionarios podría ser toda una larga ciencia en general, ¿no? Desde la formulación de la pregunta, las pruebas piloto. Yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en lo que ya no existe, pero era el Instituto de Opinión Pública de la Universidad, ahora llamado Pulso, y el ver cada cuestionario, que el cuestionario incluso no sea tan largo y que no fatigue al encuestado, el ver que las preguntas correspondan efectivamente a lo que se quiere medir es un largo debate. Sin embargo, también existen bases de datos que son públicas y que tienen información ya desde hace varios años, como por ejemplo una encuesta muy importante que es la ENAO, que tiene un módulo de gobernabilidad y democracia, que de hecho creo que no es tan explotado por nosotros, por los politólogos. Es una gran base de datos que tiene su formulación desde el 2004, si no me equivoco, y que está disponible. Y en general no solamente está esa base de datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, sino hay un montón de información que publica regularmente. Está en ADES, en APRES, en la Encuesta Nacional de Presupuestos. En general, ustedes pueden acceder y esas bases de datos están a libre disponibilidad sobre los distintos temas que les interesen, ¿no? Por ejemplo, si a alguien les interesa migración, también hay en POVE, la Encuesta Nacional de la Población Venezolana. En general hay varios recursos, no solamente nacionales, sino también otros proyectos que, por ejemplo, vemos en los cursos de estadística como la POP, Latinobarómetro, la Encuesta Mundial de Valores, que ya son cuestionarios consolidados para medir percepciones y que son también comparables a nivel entre países. Entonces creo que también ante la disposición de bases de datos hay una gran variedad y las preocupaciones siempre éticas van a estar presentes porque el ser humano de por sí tiene sesgos. Claro, la idea es que ese sesgo sea el mínimo posible, pero siempre estamos expuestos a ello. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puede levantar la mano? A ver. Recogemos las dos preguntas y luego elegimos un ponente para que nos ayude con la respuesta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aldo Mendoza. Actualmente estoy en un curso de diseño de investigación y tengo planeado, o bueno, ya tengo planeado desarrollar el text mining, específicamente el tema de análisis de sentimientos. Bueno, mi pregunta es, ¿en dónde es más fácil realizar en qué plataforma digital es más fácil realizar esto? Porque vi muchos trabajos realizados en Twitter. Sin embargo, mi intención también era hacerlo en Facebook, pero buscando información o viendo trabajos previos, no vi muchos trabajos realizados en Facebook, por ejemplo, a través del análisis de comentarios o publicaciones, exactamente porque vi que solo se podía realizar, digamos, solo para tu perfil y nada más. Y bueno, esta sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. A ver, la siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro
Y bueno, mi pregunta era más que nada en base a los datos de los cuales manejan, ¿no? Si es tan difícil para ustedes que ya, bueno, laboran, ¿no? Más que nada en empresas privadas, manejar bien este manejo de data con los resultados que se derivan de esta data, ¿no? Por ejemplo, yo soy más matemático, o sea, siempre me he enfocado mucho en los números y en los resultados que me brindan, ¿no? Digamos, las formulaciones que obtengo, ¿no? Producto de esto, del trabajo matemático que hago. Pero me cuesta mucho, muchas veces para mí, ir más allá de lo que los datos o que la data me puede dar, ¿no? No, yo me centro más que nada en el resultado y que eso no, digamos, sea lo que me brinda el resultado, ¿no? Y no acaparar, digamos, otras cuestiones que no están determinadas, ¿no? Por el resultado que he obtenido. No sé si a ustedes les trae problemas tal vez ese tipo de, digamos, de anotaciones o a la hora de realizar su trabajo, ¿no? Con respecto a la data y a los resultados, ¿no? Gracias. Listo, a ver, le vamos a dar el pase a Pavel. ¿Y se me escucha? Sí, Sí, en sí, sí. relación a la primera pregunta, yo diría que para análisis más básicos ya hay herramientas, digamos, R y Python serían comparables, ¿no? Para hacer tokenización, para hacer análisis ya prediseñados. Pero si tú quieres entrenar, por ejemplo, un sentimiento en particular, ¿no? Digamos, pro asamblea constituyente, por poner un ejemplo, ¿no? Y anti asamblea constituyente, digamos, van a haber más herramientas en Python, me parece, para hacer ese tipo de cosas. De hecho, hay un curso que dedica el profesor Incio en sociología, que es él hace estos temas y él también ha descargado masivamente datos en Twitter y me parece que también en Facebook, ¿no? Entonces él podrías consultarle cómo obtener y descargar este tipo de datos, ¿no? La segunda pregunta sí no la entendí muy bien. Entonces, ahí lo dejo. Y a ver, te paso el micro. Sí, me hacía más referencia, digamos, al manejo de la data, o sea, de la información que se tiene, y con los resultados que puedan brindar esa información. O sea, si es difícil, digamos, brindar resultados en base a lo que la data te está determinando, ¿no? O es que uno puede muchas veces acaparar otros temas y no estar ajustado a lo que la información de la data te está dando, ¿no? Esa era más mi pregunta. Ok. Digamos, lo que ahora está, varios enfoques, varias carreras están tratando de enfocarse en hablar con evidencia, ¿no? ¿No? Entonces, creo que por ahí eso es lo último que he entendido de lo que has dicho, ¿no? Si uno no se puede enfocar en la data y puede encontrar otras formas de análisis, siempre hay, en particular creo que en la práctica, y esto va de mi experiencia, porque yo, digamos, he estudiado economía y también ciencia política, he visto un poco esto, ¿no? Porque los economistas, primero, que quieren tener y claro cuál es la regresión, ¿no? En cambio, en ciencia política, primer y segundo año, primero es tu marco teórico, ¿no? En la maestría, en el doctorado. Entonces era al revés, ¿no? Un poco, ¿no? Pero al final los dos convergían a que tiene que haber un buen sustento teórico y un buen sustento empírico de esa teoría, ¿no? O sea, digamos, la teoría siempre va a estar ahí, los datos en sí no necesariamente van a hablar solos, sino que toda la formación teórica en economía, en ciencia política, es la que le va a dar un sentido y nos va a ayudar muchas veces a encontrarle sentido a los datos cuando por sí solos pueden parecer confusos, ¿no?
Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo diría que aún que estemos en la era de los datos masivos, ¿no? De las herramientas súper avanzadas de Machine Learning, el desarrollo teórico va a ser necesario para darle sentido a todos los datos que vamos a tener. No sé si eso responde a tu pregunta, pero digamos, por eso es lo que te puedo comentar ahora. Gracias, Pavel. A ver, seguimos. Yo sobre la segunda pregunta plantearía un ejemplo, ¿no? Y va en línea lo que ha dicho Pavel, esta idea de los datos por sí solos, sin teoría, sin capacidad de interpretarlos, no tienen el valor suficiente para ser valiosos, vale la redundancia, ¿no? Ahorita hay todo un debate en académico y en redes sociales sobre la democracia en el mundo, ¿no? Ustedes han visto que para The Economist, Perú ya no es una democracia, sino es un régimen híbrido. La pregunta es, ¿qué es eso? Pero va parte de esta idea de hay gente que arma indicadores, que clasifica a los países según esos indicadores, les pone un valor y en base a ello les da una categoría, ¿no? Democracia, no democracia, híbrido, cosas así. Hay un grupo de académicos que están diciendo, creo que todos estos indicadores son erróneos y actualmente la democracia está en su mejor punto en la historia porque los países tienen elecciones y la oposición logra llegar al poder. Entonces, para este grupo de académicos, ese es el indicador objetivo de que la democracia está floreciendo en el mundo. Y otros indicadores, otros académicos, usando data del VIDEM y usando data, indicadores no tan, entre comillas, objetivos sobre elecciones y cambio de gobierno, sino viendo cosas de cultura política y libertades individuales y el derecho a la protesta, cosas que se cuestiona si es que es parte constitutiva de la democracia o un añadido que viene con la democracia. Usando esas medidas están diciendo la democracia está cayendo en el mundo, ¿no? Entonces, digamos, ambos están usando datos, ambos están armando indicadores y ambos están partiendo de mediciones cuantitativas y, entre comillas, objetivas para llegar a conclusiones radicalmente distintas, ¿no? Y ahí es donde entra la mirada de la teoría, ¿no? Los datos pueden decirte lo que tú quieras según cómo los puedes interpretar. Entonces, ahí, así como el ranking de congresistas, el ranking de países según su valor en la democracia, el dato por sí solo, primero que necesitas la teoría para saber qué datos recolectar, qué peso darle a cada dato cuando armes el índice y cómo agrupar estos datos. Y luego, una vez que ya tienes los datos agrupados, cómo interpretar ese valor que sale, ¿no? ¿Cuál es el límite entre democracia y régimen híbrido, entre régimen híbrido y autoritarismo? Y todo ello no es posible únicamente viendo los datos por sí solos, ¿no? Y ahí es donde entra la importancia de la ciencia política como teoría. Puede ser cualquier otra especialidad, pero es esta idea de manejar datos no es suficiente para utilizarlos de manera correcta y que genere un valor a lo que quieres hacer. Nada, en corto te animo a continuar lo de análisis de sentimientos en Facebook. Hay una librería que yo recuerdo en R y hay un libro, por ejemplo, muy interesante que publicó Ernesto Calvo sobre análisis de sentimientos, pero en Twitter en Argentina en un momento clave en su política. Así que quizás lo más difícil de hacer análisis de sentimientos es la construcción del diccionario, es decir, qué sentimientos son calificados como positivos o qué palabras en español y en nuestro lenguaje peruano con nuestras palabras que podemos expresar los sentimientos y cuáles son las negativas, positivos. Con respecto a la vinculación de la teoría, muy bien, como comentaban, claro, lo más difícil es operacionalizar el concepto. Y de hecho, ahí necesitas toda la literatura, toda la teoría que se brindan aquí en los cursos, varios cursos que tenemos de teoría y en general, que te dan las suficientes herramientas para poder también no solamente construir indicadores, sino saber qué te está diciendo exactamente el dato y en qué contexto se ubica.
porque siempre que uno ve el dato solo no te va a dar la información en sí. Como acá han presentado, ¿no? Este indicador, el índice que se creó, lo publicó el comercio, pudo haber tenido una evaluación positiva o negativa de los congresistas según si se vieron favorecidos o no por el indicador. Claro, ese dato se ubica en un contexto, en un momento político importante, entonces hay que tener una comprensión más general de cómo se produce también el dato y para eso sirve toda la teoría. Es por eso que quizás es importante que en la carrera estén los cursos de estadística acompañados de la gran gama de cursos también teóricos que tenemos y que eso complementan y hacen que al finalizar la carrera se tenga un conocimiento y una visión más general sobre todas las habilidades que te van a servir cuando uno esté trabajando, cuando uno esté, por ejemplo, en el sector público. No hemos hablado mucho del sector público, pero hay un requerimiento importante también de personas que sepan manejar bases de datos y que también tengan la visión de políticas públicas para determinadas temáticas. Entonces creo que ahí se hace visible los cursos teóricos y quizás los otros cursos un poquito más prácticos, pero son complementarios. Gracias. Listo, muchas gracias, Marilia. Con ello vamos a dar por finalizado el evento. Quiero agradecerles a todos su participación. Si tienen alguna otra pregunta, voy a habilitar el formulario que les pasé de inscripción. Pueden dejarla y vemos la forma de colaborar con los participantes para que tengan una respuesta clara. Quiero agradecerles, obviamente, a cada uno de los ponentes, a Kiara, Marilia, Alejandro y al profesor Pavel por este espacio y a todos ustedes. Muchas gracias.